la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 223 de Planeta M by Don Dominio. Hoy se va a tratar de un podcast algo diferente a lo que estáis acostumbrados. Hoy vamos a tocar un tema que seguro que a muchos os va a interesar, que es cómo Apple consiguió destronar al rey de la tecnología móvil por 2007, que era Nokia. Y estoy aquí conmigo con un compañero de trabajo, ¿no? ¿Puedo decir? Sí, más que eso. Bueno, soy Miguel Ángel, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio, ya llevo un tiempecito. Bueno, me encanta el tema de la comunicación, todo lo que son temas de redes sociales y demás. Bueno, yo me presento también, ya me conoceréis, pero soy Mario del Pozo, trabajo en el departamento de marketing de Ondominio, en la gestión de colaboraciones y social media. Además, también llevo el podcast de Planeta M by Ondominio. Y bueno, como has comentado, vamos al lío un poquito, ¿no? Yo creo que antes de nada, antes de empezar con todo lo que era la guerra entre Apple y Nokia, creo que estaría bien conocer cuáles fueron los inicios de Nokia, ¿no? Claro. Y es que, no sé si lo sabías, pero es que Nokia no empezó como una empresa tecnológica. ¿No? No, en realidad su historia arranca en 1865, en Finlandia, donde en esa época pues no había ni el primer prototipo de móvil, ni siquiera algo parecido. No, que yo no había nacido. No, ni tú, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos, ni nada. Bueno, es que la idea de Nokia comenzó cuando un ingeniero llamado Frederick Idestam montó una fábrica de pulpa de madera. Sí, de papel. ¿Te lo puedes imaginar? Pues no, la verdad es que pulpa me suena a lo de las naranjas, no lo conocía. Sí, no, yo cuando lo he visto digo, pulpa de madera, ¿qué es esto? Bueno, pues sí, poquito a poco fue creciendo y el nombre de Nokia viene de un río cercano llamado Nokiavirta. Son nombres raros que hay ahí en Finlandia, ¿no? Sí. Pero bueno, más tarde se metieron un poquito en el mundo del caucho, haciendo botas, neumáticos. Vamos, que Nokia fue durante mucho tiempo una empresa industrial súper variada antes de transformarse en lo que todos conocemos. Después, durante los años 90 y a principios de los 2000, Nokia era literalmente el rey de los móviles. Empezó de ser una fábrica de madera a convertirse ya en el 2000 el rey de los móviles. Así porque sí. Así porque sí. Bueno, así porque sí no. Ahora lo explicaremos un poquito. Es que empezaron a meterse en el mundo de la electrónica en los años 60 y en el 82 lanzaron su primer teléfono móvil. Era analógico y enorme, pero fue todo un avance en su época. Tú no sé si habrás visto alguna de estas películas antiguas que cogen un ladrillo, como si fuera un ladrillo, ¿no? Sí, Pues, sí, no soy tan jovencito. vale. Pero Pues, sí, alguna he visto que parecen zapatos. exacto, pues uno de estos móviles era uno de los que construyó primeramente Nokia. Ya en los 90 se pusieron las pilas con lo digital, ¿vale? En el 92 sacaron el Nokia 1011, su primer móvil digital, y ahí empezó una racha brutal de innovación. Desde el 92, imagínate, sacaban móviles fáciles de usar, súper resistentes, con batería eterna. No sé si te acordarás, el Nokia 3310. Especialmente de este, no me acuerdo. Seguramente mi abuela un poco de sí. Yo Sí, no. era no sé si te acordarás, uno que se abría, como que se abría, que tenía un teclado, pero se abría. Como con tapa, como Sí, todos. sí, Un bueno, poquito en esa no, pero época, ¿no? no era tapa, era más como estilo Ah, vale, que BlackBerry. se deslizaba. Exacto. Era algo así. Rollo BlackBerry después. Exacto. Y bueno, en el 98 superaron a Motorola y se convirtieron en el mayor fabricante de móviles del mundo. Ya para el año 2000 tenían el dominio total del mercado. Y no solo hacían móviles, también fabricaban toda la infraestructura de redes. O sea, eran clave para que todo el sistema de telecomunicaciones funcionara. Y no solamente esto, sino que Nokia en ese tiempo era sinónimo de fiabilidad, de un móvil duradero y de siempre ir un paso por delante, ¿no? Claro, tenían la confianza de toda la gente en ese momento. Efectivamente. Incluso sacaron modelos como el Nokia N95, que ya combinaban cámara, internet, música. Era casi como un smartphone antes de que se popularizara ese propio término, ¿no? En resumen, Nokia durante estos años vivió una época dorada en la que parecían imbatibles. Pero en 2007 empieza lo que para Nokia fue el principio de la debacle. ¿Sabes qué pasó? Algo me suena. Apareció algo que a día de hoy, si no está de moda, es algo que tiene prácticamente el 80% de la población y es el iPhone, ¿no? Exactamente, sí. Pero apareció un hombre, Steve Jobs, Poco conocido. poquito conocido. ¿Te acuerdas en 2007 la conferencia? Bueno, tú no te acordarás, eres muy 2007 jovencito. no, tenía 3 añitos. 3 añitos. Yo me acuerdo bastante
Bueno, no me acuerdo bastante, pero la he visto bastantes veces en bucle esta conferencia de Steve Jobs, ¿no? En la que empieza a presentar. ¿No te la has visto la conferencia esta? La conferencia esta no. Empieza a presentar Steve Jobs ahí en la pantalla y empieza como con un discurso, ¿no? Pone un emoticono, teléfono móvil, otro emoticono, internet, otro emoticono, cámara. Yo creo que este señor llevaba bastante en la cabeza con esa idea que iba a desarrollar y cuando lo presentó sabía que lo que se le venía por encima había cosas. Obviamente, obviamente. Pero bueno, antes de meternos, ¿no? Más en cizaña con quién era Steve Jobs, yo creo que es uno de los puntos importantes de por qué Apple consiguió destacar tanto, ¿no? Y es la figura de Steve Jobs. Antes de nada, me imagino que no, pero a lo mejor lo más seguro es que hayas podido ver un Nokia. Sí, totalmente. O sea, mi primer móvil no fue como tal ese, ya fue un móvil táctil, de los que conocemos totalmente smartphones a día de hoy, fue un Vodafone. Pero sí que recuerdo mi prima, cuando quedábamos y demás, ella tenía uno precisamente con tapa que se deslizaba y tal. Y en esa época, para mí verlo, que yo no tenía móvil y era más pequeño, era como, qué pasada, qué barbaridad. Simplemente el hecho de que tuviera luces o tuviera diferentes maneras de manejarse y llamar, en ese momento era la bomba. Algo que en ese momento era increíble. Sí, no, no. Yo me acuerdo, yo creo que no tuve un Nokia, bueno, o mi madre no tenía un Nokia, pero tenía un móvil así, estilo Nokia. Podría haber sido un Nokia y yo no me acordaba, ¿no? Los que había en ese momento. Sí, pero yo lo que más me acuerdo era jugar a los juegos míticos de este tipo de móviles, el Snake, luego había otro, El Luxor. el Luxor, que era de bolitas, ¿no? Exacto, eran unas bolitas como con un cañoncito que tú disparabas y Sí, al sí, juntar 3 o 4 bolitas, si no recuerdo mal, explotaba explotaba todo. y en esa mini pantalla era impresionante. Era espectacular, espectacular. Y estos videojuegos, a día de hoy, han quedado obsoletos, pero incluso si los jugásemos ahora, nos seguiríamos divirtiendo, yo Se han creo. quedado obsoletos, pero hay que decir que a raíz de eso han llegado a sacar nuevas versiones que se juegan muchísimo. Ya pueden ser en ordenador, muchísima gente que juega al Snake, evidentemente más actualizado y avanzado, o incluso en consolas. Hay muchísima gente que se lo descarga o juegos parecidos como el Snake, el Luxor, que han sacado nuevas versiones, pero están totalmente inspiradas en las de hace 40 o 50 años que venían de ahí. Claro, claro. Sí, no. Al final Nokia ha sido un referente tanto en videojuegos como en hardware y demás. No solamente esto, sino que en 2007 Nokia tenía el 40% de la cuota de mercado global de móviles. Era pues el líder absoluto en muchos países, no solamente en Europa, ¿no? Sino en Estados Unidos, en Asia, por todos lados. Era el único que la gente compraba. Claro, al ser un pionero, en ese momento fueron la referencia mundial, algo totalmente innovador que no se había visto nunca antes. Lo que a día de hoy está totalmente obsoleto, en ese momento era increíble y para la gente era impresionante. Tener un Nokia o tener un teléfono de estas características era lo más. Si no tenías eso, ¿dónde ibas? No, sí, sí, sí. Y aquí la pregunta yo creo que es clave, ¿no? ¿Cómo pasa de que la gente utilice tanto Nokia, Nokia sea el pionero, sea el que la gente más utiliza, tenga el 40% pues de la cuota de mercado? ¿Qué pasa? ¿Por qué Apple consigue estar y ser el líder que es hoy en día? Yo creo que se juntan varias cosas, varios factores. En principio, la confianza y relajación de Nokia, que es algo que puede pasar, pero no debería pasar a una institución tan grande. El pensar que lo tienes todo controlado, que nadie es mejor que tú y el, sobre todo, no tener en cuenta que el mundo avanza, ya no solo en este sentido, sino en todas las facetas. Hay evoluciones, hay actualizaciones y tienes que estar pendiente a lo que pueda pasar. Y por otro lado, también se juntó, yo creo, el hambre y la ilusión y la mente, también como alguien como Steve Jobs, que encontró, quizás podríamos decir, una fisura o una idea que sabía que podía cambiar el mundo, como es a día de hoy, es algo que tenemos prácticamente todo a mano, y apostó, vio algo que los demás no vieron, se durmió Nokia y les pasó totalmente por encima. Sí, sí, sí. Es que como he comentado antes, Steve Jobs presentó el iPhone como tres cosas, ¿no? Un iPod, un teléfono y un navegador de Internet. Todo en uno, todo concentrado en un mismo dispositivo. Sí, totalmente. Es algo muy diferente a lo que era Nokia. Y es Eh, que, te digo más, la gente se sorprendió mucho de que no tuviera teclado. Efectivamente, y creo que eso es algo que nadie había pensado, solo fue él. A día de hoy es algo que vemos totalmente común, nadie a día de hoy piensa en un móvil o comprar un móvil que tenga teclas, creo que es lo que pensamos que es más incómodo del mundo, pero en ese momento
yo creo que él pensó en el avance y ya no solo en eso, en hacer algo que fuera simplemente atractivo. Ya no solo pensar en las características que pudiera tener el Nokia, sino en lo atractivo y en cómo pudiera llamar la atención de la gente, y creo que eso es algo totalmente clave y que ha marcado la diferencia. Sí, sí, y no solamente esto, sino la experiencia de usuario y la posibilidad de nuevas cosas que permitía a la gente que tenía un iPhone era muy superior a no tener que controlarlo con teclitas. Al final, si quieres mover cualquier cosa de lado, el propio software, Claro. ¿no? Es en lo que más se enfocó Apple y que Nokia no supo trabajar. Al Claro. final, Nokia, el punto fuerte que tenía era el hardware. Sí, yo creo que Apple se centró mucho en la comodidad y principalmente en la facilidad que le pudieran dar al usuario. Evidentemente, es lógico que es mucho más fácil deslizar y no tener que estar pendiente de pulsar teclas, buscar una, buscar otra. Deslizar es algo mucho más sencillo y centrarse en el dinamismo, dopamina quizás un poco más fácil, sencilla, y tenerlo todo en un mismo sitio. Y creo que el hecho de poder facilitar todo al consumidor y verlo más atractivo es lo que les hizo dar un salto de calidad enorme. Sí, sí, totalmente. Y es que al final lo más fuerte de todo esto es que en la propia compañía de Nokia hubo gente que lo vio venir. En concreto fueron nueve empleados que hicieron un informe donde decían que el iPhone era una amenaza real y no lo supieron ver. No lo supieron ver, y yo creo que esto es algo que ya no solo hablando en esa época, sino a día de hoy, creo que hay que tener mucho más en cuenta quizás a los trabajadores que se dedican un poco más a este sector, a hacer estudios de mercado, que quizás tienen la suficiente inteligencia como para ver lo que va a pasar, lo que puede pasar. Y yo creo que en este caso, por mucho que se dieron cuenta, avisaron, vieron que venía un toro muy fuerte por detrás, quizás los que mandaban más o estaban más arriba, teniendo en cuenta el dinero que podían estar generando en esos momentos y que no había diferentes problemas, pues ni siquiera les tomaron en cuenta. No, no, yo creo que más que no tomarlos en cuenta, mi opinión, creo que ignoraron la opinión de sus propios trabajadores. Pensaban que lo táctil pues era una moda y que la gente pues seguiría queriendo teclas. Y resulta que no, que lo más cómodo y lo que nos parecería ahora algo raro sería usar un móvil con teclas, ¿verdad? Y yo creo que esto no aplica solo para ese momento, sino para ahora también. El mundo avanza y las modas a veces pueden ser pasajeras, como muchas veces, pero a veces no, y es algo que empieza, se interpone y puede marcar una época o décadas hasta el día de hoy, como es en este caso. Y en ese momento no lo ignoraron, o lo ignoraron, no lo supieron ver, y evidentemente la liaron como, bueno, ya a día de hoy Nokia ya vemos lo que es. Bueno, Nokia sigue siendo, no te diré el gigante tecnológico que era Otra hace 15 posición. años. Sí, pero sigue teniendo cuota de mercado. No solamente esto, sino que como fue uno de los primeros que trabajó en la infraestructura tecnológica, también es uno de los que posee las patentes de 5G también. Sí, esto es una de las ventajas que a día de hoy tienen, que en ese momento sí que supieron hacer muy bien, porque hay muchas cosas que han hecho muy bien. De hecho, muchas empresas, incluso iPhone en cierta parte, seguro que se han inspirado en ellos. Y también creo que es un poco de lo que a día de hoy pueden vivir, de las patentes que tuvieron, de las ideas que tuvieron para formar un poco todo este mundo. Pero sí que es verdad que a día de hoy desde otra posición, ¿no? Quizás ya no desde ser el líder sector en telefonía o algo que se le pueda asemejar, pero sí que es verdad que igual podrían comer, digamos, un poco más coloquialmente de lo que hicieron hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Y no solamente esto, sino que es que Nokia siguió sacando móviles con teclas físicas y pues no apostaron fuerte por sistemas operativos modernos, como hemos comentado, ¿no? Usaban Symbian, que era un sistema de Sí, hardware muy obsoleto. Y en cambio Apple empezó a lanzar la App Store, que parecía ya un detalle, pero que se convirtió en el corazón del negocio realmente, porque ya no se trataba solamente de un teléfono móvil, sino de lo que podía llegar a hacer. claro, totalmente. Yo tengo la duda de si Nokia no quiso readaptarse, quizás porque no sabía exactamente cómo hacerlo, cómo lo había hecho Apple, o quizás por orgullo de que seguir confiando con su idea hasta el final, pensando que sus clientes iban a ser fieles a lo que venían haciendo durante muchísimos años y pensar que lo de Apple simplemente iba a ser una moda. Está claro que se equivocaron totalmente. Pero es un poco lo que dices, ¿no? O sea, lo del iPhone ya no iba más allá de
simplemente tener teclas o ser táctil, es todo lo que englobaba tener una Apple Store, que fuera mucho más dinámico, tener acceso a diferentes aplicaciones, diferentes modos, internet, todo englobado en uno, que es algo que Nokia no tenía y complicaba mucho más la experiencia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y no entiendo por qué, porque al final Nokia tenía los recursos, tenía el tiempo, el dinero, empleados, tenía 40.000 empleados por 2007. Te diré una cosa, el 2% de todo el trabajo que había en Finlandia lo daba Apple, perdón, lo daba Nokia. Sí, Es una barbaridad esto, ¿eh? Que el 2% de la tasa de empleo de un país lo genere solamente una empresa. es muchísimo y ahí se puede ver lo grande que era y al nivel al que llegaba a dominar en esos tiempos. Eh, pero, pero bueno, sí, es un poco lo que tú dices, algo que cuesta mucho de entender cómo una empresa tan grande no pudo o no supo ver todo lo que podía venir por detrás. Y, y bueno, a día de hoy podemos ver que si hubieran hecho las cosas bien, seguramente en cierta parte podrían seguir dominando porque tenían los recursos sobradamente y quizás el no confiar o quizás el confiar en exceso y no hacer caso a lo que venía por detrás, pues les hizo que les comieran el terreno totalmente, porque si desde un principio hubieran simplemente imitado o empezar o adelantarse a lo que venían haciendo por detrás, seguramente a día de hoy seguirían dominando o cerca. Sí, 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 totalmente. Bueno, hemos hablado un poquito de toda la infraestructura, el hardware, el software que construyó Apple, ¿no? Pero Sí, yo creo que algo más también que hizo que Apple sea lo que es hoy son sus spots publicitarios, el marketing que empezó a construir, el branding, ¿no? sí. Fue brutal. Para mí, cualquier estudiante de marketing que le interese, pues, todo este mundillo, Es un espejo. es un espejo, se los tiene que ver, pero vamos, todos. Spots sencillos, minimalistas y que llevaban un mensaje claro. Esto es el futuro. Sí, sí, En cambio, Nokia, pues, seguía vendiendo specs, ¿no? sí, totalmente. O sea, creo que lo que hizo muy bien Apple y marcó totalmente la diferencia fue lo que no hizo Nokia, que fue centrarse más en la experiencia que podía vivir, en este caso, el usuario. Así como Nokia se centraba más en cosas más técnicas, especialidades del teléfono, Apple totalmente al contrario, se centraba más en la experiencia, lo que suponía tener un iPhone a nivel de estatus social, a nivel de incluso te diría de autoestima y de sentirte superior o diferente a los demás. Y es lo que tú dices, spots publicitarios minimalistas, sencillos, que se centraban directamente en lo que te podía hacer sentir y es algo que dejó totalmente fuera de juego a Nokia. Mm, sí, sí. Es que yo creo que cayó más por falta de visión, ¿no? No tanto por falta de talento, porque el talento lo debían tener, pero tenían la advertencia y no la escucharon. Y esto no solamente les pasa a los gigantes, ¿no? Puede pasar a cualquiera, incluso un comercio, una peluquería que hace 15 años en tu misma ciudad funcionaba. Hoy en día, si no tienes una página web, si no tienes redes sociales, si no te promocionas por cualquier ámbito de Internet, Totalmente. alguien te va a pisar. Y va a pasar siempre, es lo que le pasa, como has dicho, a muchísimos comercios locales de familia que vienen desde hace muchísimos años y que piensan que va a funcionar bien, porque lo tradicional se suele decir que funciona bien siempre, pero no siempre es así. Hay que ir actualizándose un poco, tener una página web, por ejemplo, como te has dicho, darse a conocer, tener visibilidad e intentarte adaptar un poco a lo que demanda el mundo en ese momento y a lo que el cliente necesita sin necesidad de que él te lo diga, tú ser capaz de anticiparte y saberlo. Y creo que esto es algo que iPhone hizo totalmente a las mil maravillas, incluso como has dicho, centrándose un poco en lo que podía necesitar el cliente y hacían cosas diferentes, como por ejemplo sacar un modelo cada año y no algo que hacía Nokia, que era sacar muchísimos a montones cada tantos meses. Vivir una experiencia única y saber que si no estabas a la moda ibas a caer. Sí, pero aquí el problema yo creo que también estaba en que Apple lo hizo muy bien, ¿no? El hecho de sacar un móvil cada año, pero porque se centraba más en el software. En cambio, También, Nokia, al centrarse, y no solamente Nokia, sino todas las otras compañías, al centrarse tanto en el hardware, en el almacenamiento, en el RAM, en el CPU, ¿no? Pues eso al final, cada año, como iban avanzando muchísimo más la tecnología, los móviles de hace 5 o 6 meses quedaban totalmente obsoletos. Entonces tenían que hacer muchos móviles, cada vez la gente pues tenía que comprarse un móvil en menos tiempo
y, y no dieron toda esa visión de marca y de branding que supo hacer Apple. Totalmente, o sea, yo creo que algo que hizo muy bien Apple es que seguramente venían trabajando o con la idea que tenían desde mucho tiempo atrás y cuando llegaron con todo, pisaron muy fuerte y dieron un paso, 20, dieron 20 pasos por encima de lo que era Nokia, con muchísima más capacidad, un hardware muchísimo mejor y algo muchísimo más avanzado que seguramente Nokia para llegar a ese nivel tuviera que haber sacado 6 7 incluso 8 nuevos modelos de teléfonos para llegar ahí. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, Miguel Ángel. ¿Qué te parece más grave? ¿No ver el cambio o verlo y no hacer nada? Sinceramente, me parece bastante más grave verlo y no hacer nada, porque al final el no verlo sí que puede ser una falta de previsión bastante grave para una empresa tan grande como puede ser Nokia, pero el verlo y no hacer nada me parece más falta de responsabilidad y orgullo y autoconfianza. Una empresa tan grande como Nokia, creo que en ese momento, justo cuando salió el primer iPhone, se hubiera apostado todo, ya no solo para igualar, sino con los recursos que tenía para posicionarse por encima de iPhone. Creo que a día de hoy iPhone quizás no sería lo que es, pero Nokia seguramente no sería lo que es a día de hoy y estarían muy por encima. Sí. ¿Y crees que pues los grandes líderes de las empresas, aun sabiendo esta historia, siguen sin escuchar lo suficiente a sus empleados? Totalmente, esto es una prueba. Y ya no solo esto, creo que es algo que pasa totalmente a día de hoy en miles de empresas que mueren o muchísimos empleados que quizás llegan nuevos o simplemente por la supuesta falta de experiencia o tener menos edad, la gente que está por encima no les hace caso y creo que es un tema que no se trata ni de experiencia ni de edad, sino de tener la capacidad de ver lo que puede pasar y creo que muchísimos, ya no te diré jefes, pero muchísimas personas de un alto nivel en una empresa deberían hacer mucho más caso a lo que sus empleados les pueden decir desde un conocimiento totalmente normal, porque a veces puede ser que un empleado que venga de lo más bajo pueda tener una idea que salve totalmente de la empresa. Sí, o ser una locura total, ¿no? Sí. O puede hundirla también. Puede hundirla, efectivamente. Y si tuvieras que decir un componente que tú dices, no, esto es lo que hizo que Apple ganara la batalla contra Nokia, ¿cuál dirías que puede ser? Un componente, yo te diría que viene todo de la mente de Steve Jobs. Yo sé. Totalmente. Yo creo que este tío, desde hacía bastante, eh, seguramente desde niño, tenía una mente privilegiada y la idea del iPhone seguramente la tenía desde 10 o 15 años antes, te diría. No Eh, lo sé yo, tantos no, años. no lo sé, igual, no sé con qué edad sacó el iPhone este señor, pero seguro que tenía en mente algo para cambiar el mundo y debió hacer mil estudios de mercado y ver las miles de carencias que debía tener la gente. Y ya no solo eso, era un anticipado a su época, porque no creo que nadie de los que estamos aquí, ni tú ni yo, ni la gente que nos escucha, en ese momento pensara que a día de hoy, en 2025, los móviles serían pantallas totalmente planas en las que deslizamos con el dedo sin tecla ni nada parecido. Sí, no, y yo creo que no solamente es que sea un genio, ¿vale? Sino que era un obsesionado con su trabajo y era muy... Guapo. No, bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Pero era también muy disciplinado y le gustaba tener todo siempre como él quería. Yo, alguna anécdota que he escuchado alguna vez es que si tú entrabas en un ascensor con él, él siempre te hacía una pregunta. Esto lo he oído. Sí, ¿eh? Sí. Te decía, ¿cuál es tu posición en la empresa y qué es lo que haces de bien? Y si no contestabas rápido y con la total facilidad para él entender lo que A hacías, casita. te despedía. Sí, yo creo que esto puede sonar un poco extremista incluso, un poco loco, pero creo que es lo que marca la diferencia y hace que personas así de este nivel potencial, con una mente tan grande, lleguen a lo que llegan. Creo que en muchas ocasiones, muchísimas, la obsesión supera al talento. En este caso creo que fue una mezcla de las dos, pero creo que el obsesionarse y el tener tan claro lo que quería y saber que podía hacerlo es lo que hizo que consiguiera todo. Y el tener claro que quería que la gente que le rodeara estuviera en la misma sintonía que él, que fueran todos en la misma dirección y que tuvieran todo clarísimo. Y a la vista está, hacer cositas así como lo del ascensor y tal, que de hecho he visto en diferentes películas que se ha comentado y tal. Era una muy buena estrategia pillar así de repente a la persona, preguntarle y si no estaban, ya no te iría a su nivel, pero
en la concentración que requería algún salto tan grande, chao. Sí, al final era una forma de tener los mejores contigo, ¿no? Porque al final él era, sí, un poco el cerebrillo, ¿no? Pero si no tenía un equipo a la altura a su lado, Conectado. no iba a conectar pues nada, ¿no? Y bueno, un poquito más. ¿Quieres comentar alguna cosita más? Yo creo que lo hemos dicho. Sí, yo creo que ha sido un poquito todo, ha estado muy interesante y bueno, también que la gente nos diga lo que piensa un poquito, porque Sí, ya estamos abiertos a escuchar, a ver qué opináis de este nuevo formato. a ver si os gusta. Si queréis que comentemos pues otros aspectos más de marketing, como pueden ser historias de ascenso y caída de algunas marcas, comparación entre diferentes marcas, campañas que funcionaron bien, campañas que fracasaron y el por qué. Incluso cosas más actuales que estén de moda y os haga ilusión ver, hablar, tener en cuenta. Efectivamente. Os escuchamos en comentarios. Nada, Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado aquí. No sé Nada, si nos veremos quieres seguramente más. enviar algún mensaje final a la gente. Nada, que espero que les haya gustado, que estén atentos a los siguientes capítulos que grabemos, porque se viene un cambio bastante guay, yo creo, con muchas cositas por delante y estamos seguros de que les va a encantar todo lo que viene. Pues muy bien. Y poquito más. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. Nos vemos dentro de 2 semanas. Saludo. Adiós. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.